Me corresponde a mí, en primer lugar, hacer una referencia a la normativa que se encuentra actualmente en vigor en relación con las aportaciones a los fondos de a los planes de pensiones que se encuentran vigentes. Em, ¿La veis bien? Yo creo que ahora mejor, ¿no? Vale. Bueno, pues bueno, como digo, voy a tratar de forma muy simple trasladarles cuáles son el régimen y el límite que actualmente existe de aportaciones y de contribuciones a los planes de pensiones. Como saben, esta normativa está regulada directamente en la normativa de pensiones, pero deriva toda ella del tratamiento fiscal que establece la ley de IRPF para las aportaciones a planes de pensiones y es un límite financiero y fiscal que viene regulado en la norma y que es común para un conjunto de instrumentos. Se aplica tanto a las aportaciones que se efectúan a los planes de pensiones, a las contribuciones que se efectúan también a estos planes de pensiones, a las aportaciones a mutualidades de previsión social en los tres ámbitos diferenciados que regula la propia normativa de IRPF, a las primas que se aportan a los planes de previsión asegurados, a las primas igualmente aportadas a los planes de previsión social empresarial y a las primas que se aportan a los seguros de dependencia. Como digo, se trata de un límite financiero que a la vez es un límite fiscal para evitar la doble tributación que se produciría si los límites financieros y fiscales fueran diferenciados. Y son unos límites que vienen definidos en la propia normativa de IRPF como el menor de dos cuantías. Con carácter general, el menor de 1.500 euros anuales y del 30% de los rendimientos netos del trabajo de las actividades económicas. Como muy bien ha comentado Xavi, pues en los últimos años se han producido modificaciones con respecto a los límites que se establecen en la normativa fiscal para las aportaciones, como digo, a todo este tipo de instrumentos, pero nos vamos a centrar ahora mismo en las de planes de pensiones y por ello la norma en un momento determinado lo que pretende es ampliar estos límites que vienen definidos como 1.500 euros para una persona física, pero esta ampliación se vincula, no como en etapas anteriores, sino que ahora se vincula a que la aportación se realice a planes de segundo pilar, a instrumentos de segundo pilar. Ya hemos comentado muchas veces que en la actualidad realmente el desarrollo que se está produciendo a nivel español y también europeo es en el ámbito del segundo pilar, vinculado fundamentalmente a la negociación colectiva, de ahí que la única directiva que hay ahora mismo que regule con carácter comunitario aspectos de planes de pensiones precisamente hace referencia a este segundo pilar. Y como digo, lo que pretende la norma en el artículo correspondiente de la ley del IRPF es ampliar esta aportación máxima de 1.500 euros que se puede producir en el caso de que estemos realizando aportaciones a segundo pilar. ¿Cómo lo define la norma? Bueno, pues la norma habilita que se puedan hacer aportaciones por dos distintos sujetos. Por una parte, contribuciones por parte de los empresarios y por otra parte, aportaciones por parte de los trabajadores. Pero con la nueva regulación las vincula. Luego, las aportaciones voluntarias o no que pueda hacer un trabajador en función del plan de pensiones que tenga en una determinada entidad estarán siempre vinculadas a las aportaciones que su empresario vaya a realizarle como contribución empresarial. Digo que pueden estar vinculadas o no porque hay determinados planes que vinculan directamente la contribución del trabajador a la contribución que haga el empresario, pero en otros supuestos el trabajador podrá hacer aportaciones voluntarias, que es lo que mencionaba Xavi al inicio, directamente a estos planes, siempre y cuando se encuentren vinculadas y cumplan con lo establecido en la tabla a la que hacía Xavi referencia. Se podrán efectuar aportaciones multiplicadas. El empresario hace una determinada aportación y el trabajador podrá hacer una aportación vinculada a esta del empresario. ¿Y en función de qué se podrá hacer esta aportación? De un porcentaje. Este porcentaje es el que se denomina como coeficiente en la normativa y está limitado en función de la aportación que te haya hecho el empresario. Si el empresario te ha aportado por debajo de 500 euros, tú como trabajador podrás aportar hasta 2,5 veces ese importe. Si te ha aportado entre 500 y 1.500, un total de 1.250 euros más multiplicar por 0,25 la diferencia entre la contribución empresarial y los 500 euros y si te aporta más de 1.500 euros, perdón, el resultado de multiplicar esa aportación por 1. ¿Por qué se establece
escalado y esta modificación, porque se ha producido realmente una modificación del escalado a lo largo de los últimos años. Bueno, pues porque la normativa que había con anterioridad fijaba una serie de dientes de sierra a la hora de realizar aportaciones, que suponía que el trabajador luego no pudiera hacer aportaciones continuadas a lo largo del tiempo en función de las del empresario. Como ven, esta era la normativa previa de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio anterior. Se establecieron una serie de enmiendas que al final a lo que llevaban con el escalado diferenciado era que todas las aportaciones fueran inferiores a las que se derivaban de la normativa del año 2018 y finalmente se fija un cuadro de aportaciones eh, vinculadas a las del empresario que responden a esta línea amarilla y que lo que suponen es, como digo, evitar estos dientes de sierra, pero sin reducir el importe de aportaciones que se efectuaban por parte de los trabajadores en virtud de las que efectuaban los empresarios. Esta transparencia tienen las distintas opciones que se han barajado a lo largo del desarrollo de la normativa, pero como digo, al final lo que queda es lo regulado en la normativa de IRPF y es el resultado de la aplicación de estos multiplicadores. ¿Qué nos señala además la normativa en este caso? Bueno, pues nos referencia la necesidad de que en un determinado supuesto, el coeficiente multiplicador que puede aplicar el trabajador sobre la aportación que le haga el empresario sea siempre 1. ¿Y cuándo se va a dar siempre ese supuesto independientemente de lo que te esté aportando el empresario? Bueno, pues cuando el trabajador esté obteniendo unos rendimientos íntegros del trabajo que sean superiores a 60.000 euros. Luego, con carácter general, cuando tus rendimientos del trabajo son inferiores a 60.000 euros, aplico esta tabla en función de lo que me aporte el empresario. Yo puedo multiplicar esa cuantía que me ha aportado el empresario y aportar otra hasta el resultado que me dé esa multiplicación y a partir de que mis rendimientos del trabajo sean superiores a 60.000 euros, pues el multiplicador será solamente 1. Además, la norma establece la obligatoriedad de que las empresas sean ahora las obligadas de comunicar a las entidades gestoras en aquellos supuestos en los que no concurre esta circunstancia. Luego tendrán que comunicar todos aquellos supuestos en los que el rendimiento del trabajo que recibe el trabajador es inferior a 60.000 euros. ¿Por qué? Precisamente para permitirle a la entidad gestora que pueda verificar estas multiplicaciones. Porque, como hemos dicho, a partir de que tus rendimientos del trabajo sean 60.000 euros, solo se puede multiplicar por 1. Luego, ¿qué está modificando la norma? Está incrementando los límites de aportación que puede hacer un trabajador en función de la aportación que le haga el empresario. No solo sube la aportación a 8.500 por aportación del empresario, sino que también puede subir hasta 8.500 en la suma de lo que te aporte el empresario con lo que aportes tú según este límite, y establece una obligación para las propias empresas de informar a las entidades gestoras. ¿Qué otro aspecto señala la norma? Bueno, pues lo que tienen ustedes recogido en esta transparencia en azul y que quiere decir que no se entenderán que se incrementan los límites de 1.500 cuando la decisión sea una decisión única del trabajador, ¿vale? Cuando lo más fácil es verlo con un ejemplo. Cuando yo le digo a mi empresario, no porque esté acordado en un convenio colectivo, sino porque lo decido yo con carácter individual, que en vez de mi salario hoy, en vez de coger ese salario hoy, me lo aporte a un plan de pensiones. Siempre y cuando esa sea la toma de decisiones que se efectúan con carácter individual por parte de una persona, no se entienden contribuciones empresariales, sino que se va a entender que eso se trata de una contribución individual. ¿Por qué? Porque si yo decido aportar 1.500, se lo digo a mi empresario y él me lo aporta, yo luego aplicaría esta tabla y podría seguir aportando en función de estos índices. Luego, solamente se pueden incrementar las aportaciones empresariales, las aportaciones individuales que hace una persona, además de los 1.500 euros, cuando estén vinculadas realmente a contribuciones que te está haciendo tu empresario. Han surgido muchas dudas en relación con esta normativa, existen distintas consultas que han sido evacuadas por la Dirección General de Tributos, pero con carácter general todas dicen lo mismo. Es sencillo diferenciar si la aportación que estás haciendo depende del convenio o lo acordado con el empresario o la haces tú con carácter individual, y cuando sean con carácter individual estarán vinculadas al límite de los 1.500 euros. ¿Cuál es la segunda modificación que establece la norma? Bueno, una vez que
permite una aportación individual de 1.500 euros y luego permite una contribución empresarial y una nueva aportación individual vinculada a esa contribución empresarial en función de la tabla que hemos visto, se plantea qué sucede con todas aquellas personas que no son trabajadores por cuenta ajena y por tanto no tienen un empresario que le esté haciendo aportaciones. Si la norma se hubiera quedado como estaba, esas personas solo podrían aportar 1.500 euros y esto entra además en vigor con más importancia en el momento en el que se aprueban los planes de pensiones simplificados de personas autónomas, que nunca van a tener por definición estas personas autónomas un empleador. Luego, lo que pretende el apartado segundo de este artículo 52 precisamente es equiparar las aportaciones que pueden estar haciendo los trabajadores autónomos, los límites de aportaciones que pueden estar haciendo los trabajadores autónomos a planes de pensiones de empleo, en este caso de la modalidad de simplificado. Aquí diferenciamos, si yo aporto un plan individual, da igual que sea autónomo o no, mi límite siempre va a ser 1.500 euros, pero en el momento en el que sea un trabajador autónomo que esté aportando a planes que sean simplificados, que tienen la consideración de planes de empleo, la norma les permite incrementar esa aportación. ¿Y hasta cuánto les permite incrementar esta aportación? Pues hasta 4.250 euros, que es precisamente la mitad de los 8.500 euros que hemos visto en el apartado anterior. ¿Por qué 4.250 euros? Porque si yo fuera un trabajador por cuenta ajena, lo más que podría aportar a un plan de pensiones de empleo sería 4.250 euros, porque estaríamos en este supuesto, luego solo podría aportar lo mismo que me ha aportado mi empleador, perdón. Luego, lo que se permite con este apartado segundo del artículo 52 es precisamente eso, que el trabajador autónomo puede incrementar la aportación que hace a un plan de pensiones, insisto, de la modalidad de empleo simplificado, hasta los mismos límites que el trabajador individual puede aportar a un plan de empleo siempre y cuando le aporte su empleador. Aquí hay una diferenciación. En el caso del trabajador por cuenta ajena, requiere la aportación del empresario. En este caso no requiere la aportación del empresario. Es cierto que es una decisión individual, pero es que por la propia naturaleza del plan simplificado y del trabajador autónomo nunca tendrá empleador. Luego, los límites se han ampliado en las dos vías. Por una parte, para los trabajadores por cuenta ajena, con la tabla que hemos visto, hasta un máximo de 4.250 euros vinculado a la del empresario, y por otra vía, la del trabajador por cuenta propia, que vemos en este apartado segundo, con el mismo límite de hasta 4.250 euros. Surgen también aquí dudas sobre si además puedo aportar los 1.500. Bueno, pues la Dirección General de Tributos también ha respondido a esas consultas y también ha señalado que a estos 4.250 euros anuales que se puede aportar a los planes simplificados o, como hemos visto en el caso anterior, a los planes de empleo, sumando las aportaciones que te hace el empresario y el trabajador, se pueden sumar esos 1.500 euros de aportaciones individuales que puede hacer cualquiera a cualquier tipo de plan, llegando entonces al límite de 10.000 euros que tienen en total las aportaciones que efectuamos a partir del año 2023 a este tipo de instrumentos. ¿Cómo se ha trasladado estas nuevas obligaciones que vienen en la norma a la normativa de seguros, a la normativa de pensiones, perdón? Bueno, pues en la modificación que se hizo en el reglamento de planes y fondos de pensiones el verano pasado, lo que se incluyó fue como exigencia a las entidades aportantes, a las entidades empleadoras de los trabajadores, de informar precisamente a las entidades gestoras de todos aquellos supuestos en los que los trabajadores tuvieran rendimientos inferiores a 60.000 euros mediante la modificación del artículo sexto, y se indica, bueno, pues que en cuanto tengan conocimiento tienen que informarlo para que la entidad gestora pueda efectuar el cómputo de que realmente la tabla se está aplicando bien. Y en segundo lugar, cuando hablamos del exceso de aportaciones entre los distintos tipos de planes, se añade la existencia de los planes simplificados. ¿Por qué? Porque a partir de ahora un mismo trabajador va a poder tener diferentes tipos de planes de empleo. Va a poder tener un plan de empleo y va a poder tener un plan de empleo simplificado. Y pretende la norma regular en el apartado tercero de este artículo sexto cómo se tienen que devolver las aportaciones en caso de exceso. Y lo que pretende el legislador con esta modificación es precisamente que se mantengan primero las aportaciones que se han efectuado a los planes de empleo de origen y luego, si existieran exceso de límites, se empezarán a devolver primero por los planes simplificados y segundo ya para los planes de empleo que fueran de la modalidad normal.
He ido muy rápido, pero van a continuar ahora mis compañeros desarrollando otra serie de aspectos en relación con el exceso, con el límite de aportaciones. Así que yo, muchas gracias por su atención. Terminaría ya con mi presentación. Muchas gracias.